¿Ya? Entonces, estas son las tres condiciones. Nosotros hasta ahora habíamos visto estas dos condiciones nomás. Ahora vamos a ver la suma de los torques igual 0. ¿Cuándo se ocupa esta? Pues cuando estas dos ecuaciones, por ejemplo, no nos dan un resultado, hacemos torque con respecto a la tercera ecuación. ¿Qué es torque? La ecuación de la palanca ¿qué es lo que dice? Que F1 por D1 es igual a F2 por D2. ¿Esto cómo lo vemos? Si tenemos un balancín con una niñita flaca, tomando su balancín, y una gordita, tomaba su balancín, esta distancia va a ser de 1 del centro de gravedad, que es el peso, la fuerza 1, al punto de rotación, que sería este sería el punto O, y del centro de gravedad de la segunda persona, por esta distancia de 2. Para mantener el equilibrio, la niña gorda tendría que estar más cerca del centro para que esto estuviera, y ella tendría que estar bien al extremo para obtener el equilibrio. ¿Te fijas? Sí. Sí, ya. Entonces, nosotros decimos, suma de los torques con respecto al punto O sería D1. ¿Para dónde giraría esto? Si este fuera el centro de masa y este fuera, giraría así, ¿no es cierto? Giraría así. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, esto lo vamos a tomar negativo. Y el otro lado para allá sería positivo. Entonces diríamos F1 por D1 negativo más F2 por D2 sería positivo. Y si te fijas, esto pasa para acá y te queda la ecuación de la ley de la palanca. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar ahora a una superficie de una barra delgada con un extremo fijo y el otro extremo también va a ser fijo. Lo vamos a poner A y B. Tenemos el peso de la barra en el centro, justo. La barra tendría un largo L. ¿Te fijas? De ahí hasta acá, un largo L. Y aquí habrían varias fuerzas. Suponte una fuerza F1 que sea 10 newtons, ¿ya? Y un ángulo de 30. Y una fuerza F2 que fuera de 20 newtons y un ángulo de 45 grados. Entonces, nosotros hacemos la suma de la fuerza en el eje X igual 0. Igual. En X tendríamos aquí una reacción hacia allá, le vamos a poner RAX y RAI. El RAI en el fondo es como la normal, ¿te fijas? Sí. Toca esta superficie del puente con la superficie. Aquí tendríamos RDI y un RDX. La hice las dos hacia el centro. Podría haberlas hecho para acá también. Puede ser. Entonces yo tengo las X, RAX menos RDX. Porque es negativa. La X negativa, la X positiva. Suma de la fuerza en el eje Y igual 0. Y aquí haría RAI más menos. Esta componente de esta fuerza F1 serían 10 seno de 30. Y esta sería una para arriba, ¿te fijas? Porque esta es una para abajo más una para acá. Ahí estaría, una para abajo más una para acá. Ah, y aquí me faltó, en la X, me faltó las componentes X de las fuerzas, ¿te fijas? Vamos a hacerlas de nuevo.
Suma de las fuerzas en X igual 0 igual RAX menos RBX más, porque este es un vector para abajo más uno para acá, es 10 coseno de 30, ¿ya? Menos, porque este es uno para abajo más uno para acá, menos 20 coseno de 45. Ahí tendría yo la suma en la X. Suma de las fuerzas en las Y tendría igual 0, igual RAI, menos, porque estaba para abajo, menos F10 seno de 30. Menos el peso de la barra. Y menos 20 seno de 45 más RBI. Si yo resuelvo, esto es un número, entonces tendría yo que RAX menos RBX valen tanto. ¿Te fijas? Pero no sabía cuánto vale RAX ni cuánto vale RBX. No sabría eso. Ahora, con esta ecuación, tengo esta desconocida, el peso de la barra siempre me lo dan. Ponte que sea 200 newtons. ¿Ya? Entonces acá le vamos a poner el peso de la barra, que está hacia abajo, valdría 200 newtons. Entonces, no tendría ni esa, pero con esta ecuación tendría que RAI más RBI valen tanto. Y con esta tendría que RAX menos RBX vale tanto. Pero no tendría cuánto vale cada una. Entonces, por eso necesito la sumatoria de los torques con respecto a un extremo. Voy a elegir el A, ¿ya? Y el torque se define como la fuerza por la distancia. Pero la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces aquí tenemos las fuerzas que pasan por el punto no entran. Esta pasa por el punto, no entra. Esta pasa por el punto, no entra. Esta se puede correr para acá, pasa por el punto, no entra. Entra esa y esa. Entonces vamos a empezar con esta. F1 seno, porque tiene que ser perpendicular la fuerza. F1 seno de 30. ¿No es cierto? Por la distancia, me tienen que dar esta distancia, ¿ya? Si el L vale 20 metros, y aquí tengo 2 metros, y aquí tengo 18 metros. 18 metros. Tengo de ahí hasta acá, 18. Pero de aquí hasta acá tengo 6 metros. ¿Ya? Entonces, voy calculando F1 seno de 30, pero estaría actuando ahí. Es esta fuerza por esta distancia, de ahí a ahí, que son 2 metros. ¿Se fijan? Ahora, positivo o negativo, si yo estoy aquí y esta fuerza hacia abajo, me la mueve así. Entonces lo voy a poner negativo. ¿Positivo? Negativo. Después sería esta fuerza, que serían los 200, perpendicular a la distancia. Si aquí tengo 18, aquí tengo 9. Porque tengo 10, porque vale 20 en total. Entonces el peso está justo en la mitad. Tendría 10 y 10 por 10. También negativa, porque también me la movería para acá. ¿Te fijas? Hacia abajo. Después, esta componente es hacia abajo, ¿te fijas? Entonces esta componente sería F2 seno 45. F2 seno de 45. Por la distancia. ¿Y qué distancia? De aquí hasta aquí. Hasta aquí tengo 6 metros.
y aquí, y en total tengo 20 metros, entonces de aquí hasta aquí tendría ¿cuántos metros? 20 menos 6, son 14. 14 metros. Negativa o positiva, te fijas que esta es una fuerza que va así, pero está actuando ahí. Lo movería así. Negativa. Ahí sería positivo. Negativo. A ver, esta estaría hacia abajo, ¿no es cierto? Es una fuerza que está hacia abajo, Sí. pero ahí. Entonces me lo mueve así. Me lo mueve así. Positivo. Tienen razón. Positivo. A ver. Esta está ahí, me la mueve así, negativa. Esta está así, me la mueve así, negativa. Esta está para abajo, pero aquí me la mueve así, negativa. Y esta está hacia arriba. Esa sería positiva, porque ahí me lo movería así. Puse todos los signos malos. Puse todos los signos al revés. Mueve para abajo, así, positiva. Mueve ahí, así, positiva. Mueve ahí, así, positiva. Mueve para allá, el RBI, negativa. Esta sería negativa. Menos RBI por la distancia que son los 20 metros. Con esta saco RBI. ¿Te fijas? Puedo despejar el RBI. Teniendo RBI, lo coloco ahí y saco RAI. Entonces necesito la ecuación de torque para encontrar las reacciones en los extremos. ¿Entendiste? Ahora, si uno se equivoca de signo, coloca uno, no importa, no hubiese llegado a lo mismo. Hubiésemos dicho, esto para allá es positivo y esto para acá es negativo. Da lo mismo. ¿Ya? Esta es una convención. Decir que para allá lo voy a tomar negativo y para acá lo voy a tomar positivo. Puede ser al revés. Pero ahí voy poniendo los signos y saco, con la ecuación de torque, saco RBI. Y con RBI lo sustituyo ahí, saco RAI. Con RAI, teniendo RAI y RBI, tengo las reacciones en los dos. Y con RAX menos RBX va a valer un número. ¿Ya? Entonces, haz los cálculos necesarios ahora. F2 seno 45, porque necesito este vector F2, tiene una componente hacia abajo, más una componente hacia acá. ¿Te fijas? Necesito para hacer el torque esta componente. Esta. Entonces, F2 seno de 45. Acuérdense que el pedacito opuesto es seno. F2 seno 45 por esta distancia, pero está aplicado ahí. Y esta distancia de aquí tengo 20 metros. Menos 6 metros, me quedan 14 metros. Y aquí tengo 14 metros. Por eso le puse 14 metros. Más, menos RBI, porque todas las demás hacia así, que tiraban esto hacia abajo, lo tomaba positivo. Entonces las que van hacia arriba, las tomo negativas. RBI por toda esta distancia que son 20 metros. Ya, y luego se le resta RBI. Menos RBI por 20. Por 20. Por 20 metros. Menos RBI por 20. Entonces, borro esta parte, borro la ecuación de la palanca, borro esto. Ahí tenemos nuestro problema. La convención, nos dimos esa convención nosotros para hacer los torques, puede ser al revés, da lo mismo, pero hay que colocarla para ver cómo se desarrolla. Entonces ahora,
de la ecuación de torque, suma de los torques en A igual 0, igual, acuérdate que tienen que ser igual a 0, F1, F1 vale 10, 10 seno de 30, seno de 30 es 5, me quedan 5, por 2, más 200 por 10 son 2000, más F2, F2 vale 20, 20 por 0,7 por 14, 20 por 0,7 por 14, porque seno 45 es 0,7, menos RDI por 20. Entonces, este menos RDI por 20 pasa para el otro lado como 20 RDI. Y me queda 5 por 2, 10, más 2000, más 20 por 0,7 por 14. 20 por 0,7 por 14. Y eso da 196. 196. ¿Te dio eso? Entonces ahora Sí. 20 RDI nos va a quedar 196 más 2000 más 20 más 10 quedó. Ya. Nos dio 2206. Entonces RDI Sí. va a ser 2216 dividido 20. Y eso da, me dio 110,3 newton. Porque el peso está dado en newton, las fuerzas están dadas en newton, todo está dado en newton. Entonces ese es nuestro resultado. Tengo con la ecuación de torque en un extremo, que pude haberlo hecho aquí o acá, o en cualquier punto, o aquí en medio, cualquier punto. Lo hice en un extremo y obtengo RDI. Con ese RDI me voy a la suma de las fuerzas en las I. ¿Te fijas? Entonces, suma de las fuerzas en las I igual 0, igual. Me queda RAI menos seno de 30 es 0,5 por 10, me quedan 5. Menos 5. Menos 200. Menos 20 por seno 45. 45 es 0,7. Menos 20 por 0,7. Más RDI. Y RDI valía 110,3. Entonces con esto voy a obtener que RAI, aquí todo esto me va a dar un número, eso pasa para acá, ¿ya? Entonces me va a dar 5 más 200 más 20 por 0,7 más 110,3 igual. Me dio menos 329,3. Eso pasa para acá como 329,3 newton. Entonces tengo las reacciones en los extremos de esta barra o de este puente. ¿Ya? Fijo, con superficie fija. Me dio eso. Entonces, con la ecuación 1, que es de la sumatoria de las fuerzas en las X, voy a sacar que RAX menos R de X es igual, y esto pasan para acá, ¿ya? Me va a quedar 10 por 0,866, que es el coseno de 30. 0,866 por 10. Me queda 8,66. Menos 20 por 0,7. Me dio
menos 5,34. Y esto pasa para acá como más 5,34 newton. ¿Ya? Entonces, si saco R a X, me va a quedar 5,34 más R de X. Si saco R de X, me va a quedar R a X menos 5,34. ¿Ya? En los costados. Las reacciones en los costados. Eso es torque. Dice, tenemos un arbolito de 0,45 metros, un arbusto. Tenemos un arbusto sobre una superficie y tiene 0,45 metros de alto el arbusto. Perdón. 0,45 metros de alto un arbusto. Entonces dice que hay un viento, aquí viene el viento, que tiene una fuerza módulo, me dan de esta fuerza, de 0,7785 newton. Entonces me dicen que este arbolito se va a inclinar con la fuerza de este viento, con esta fuerza del viento que hay aquí. Se va a inclinar. Y se va a inclinar 14 grados. Entonces el arbolito, en vez de seguir así, va a estar así. Y se va a inclinar 14 grados. Con respecto al eje Y. ¿Ya? Debido a esta fuerza F, está tocando aquí. Entonces se inclinó el arbolito. Entonces, si yo hago un DCL con respecto a esto, tengo que el eje Y, el eje X, tengo que el árbol va para allá, y aquí tengo 14 grados, y tengo aplicando una fuerza aquí de 0, ¿cuánto era? 0,7. 0,785 newton. Ahí tengo una fuerza F. ¿Ya? Con ese módulo. Entonces, si tengo 14 grados aquí, 90 menos 14 me dieron 76 grados acá. 90 menos 14 grados me quedan 76 grados acá. Entonces, yo puedo hacer una matriz de la fuerza plus la distancia, ¿ya? De la fuerza plus la distancia, porque tengo aquí la distancia y hacia acá la fuerza, y ahí va la distancia, entonces tengo un torque. Estos módulos de F por módulo de B, por el seno del ángulo que hay entre F y B. O sea que el torque es en el fondo un producto cruz. Entonces aquí voy a hacer una matriz, voy a colocar IJK, aquí voy a encontrar el vector torque. Entonces, el arbolito tenía, en las I tiene 0,45 metros tiene esto. Esto tiene 0,45 metros. Entonces la distancia va a ser 0,45 coseno de 76 grados. ¿Ya? 0,45 coseno de 76 grados. Estoy descomponiendo esto con respecto a este valor, ¿ya? En las X, en la Y sería 0,45 coseno de 76 grados, que sería este pedacito, ¿ya? Y en la Z tiene 0. Tengo IJK. Aquí tendría J y aquí tendría K, porque no está en el plano.
está en el plano IX. Y la fuerza tendría en X solamente tendría la fuerza. Sería 0,785. En Y tengo 0 y en K tengo 0. Y hago la matriz, el producto cruz de IJK. Entonces esto me quedaría Y factor de esto por esto menos esto por esto, 0. Es más, menos, más, acuérdense, menos J. Esto por esto menos esto por esto, 0. Más K. Y hago esto por esto, 0. Menos esto por esto. Menos 0,45 por seno de 76, pongo. Por 0,45 me da 0,56. Esto me da 0,56. Por 0,785. Por 0,785 igual. 0,44. Eso me dio. Profe, ¿Sí? es seno punto 40, o sea, 0.45 por seno de 76. Sí, porque tomé este ángulo, no tomé los 14. Tomé este ángulo, porque Ya. este ángulo 14, entonces 90 menos 14 me quedan 76 grados. Entonces la componente X, esta sería la hipotenusa, que es D, y D vale 0,45, y este sería el coseno del ángulo de 76. Después me queda hipotenusa, 0,45, seno de 76, y en Z queda 0, en el eje Z queda 0. Entonces A mí ese cálculo, estas serían las componentes de este. Y ahora de la fuerza está nada más que en el eje X. ¿Cuánto vale? 0,785. Tiene 0Y, 0Z. Y hago el producto cruz, esto por esto, menos esto por esto, por Y. Menos J, esto por esto, menos esto por esto. Más K, esto por esto, menos esto por esto. Y me dio eso. Entonces, el vector torque, en este caso, va a ser menos 0,44K. ¿Y cuánto vale el torque? En el módulo vale 0,44 newton. Newton metro. Porque en la fuerza, por la distancia. Newton metro. Entonces, una cosa es calcular el torque, la fuerza perpendicular al brazo, la distancia, y la otra es el vector torque, que se hace con el producto cruz. ¿Ya? Puede ser que en vez de ser 44 te haya dado 0,43. Y ahora con 14 grados también lo puedes hacer, ¿ya? Va a ser aquí, la componente X va a ser esta, y la componente Y va a ser esta, del vector. Nada más que con fuerza por distancia, como dice. Suma de los torques con respecto a un punto, igual 0, igual la fuerza por la distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. Hagámoslo ahora. El torque aquí nos quedaría igual. La fuerza, ¿cuánto es? 0,785 newton por la distancia. ¿Y qué distancia? El árbol estaba así y se movió ahí. Y esta distancia es la que recorrió, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esa distancia? Hipotenusa, 0,45 por el seno de 14. Porque se movió ese pedacito. ¿Te fijas? En vez de estar así, se movió para acá. ¿Cuánto? Ese pedacito. Entonces la fuerza
perpendicular a la distancia. Ahí hay 90 grados. ¿Te fijas? Esta es la fuerza. Ah, y la distancia que se movió sería esta. Eso es lo que se movió. Porque estaba aquí el árbol y se movió hasta acá. Entonces ese pedacito es lo mismo que este pedacito. ¿Ya? Seno 45, seno 14 o coseno de 65. O coseno de 76. ¿Ya? Hagamos. Coseno 14 le puse yo. El árbol estaba aquí, se movió para acá. Avanzó este pedacito, pero la fuerza está para allá. Y la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. Y la distancia de ahí a ahí son cosenos de 14. Está al lado, o seno de 65, de 76. Entonces eso da, y lo hacemos. Voy a poner coseno de 14 por 0.45 por 0.785. Y me da 0.34. Entonces tendría que haber dado aquí 0.34 también en el cálculo. Nos equivocamos aquí. Aquí nos equivocamos, parece. 90 menos 14, ¿cuántos son? 90 menos 14. 76. 76, está bien. Entonces tengo I, J, K, 0.45, que es la hipotenusa. 0.45 por coseno de 76, más 0.45 por seno de 76, está bien. En las fuerzas son 0.785 en X, no tengo Y, no tengo Z. Entonces hago Y, esto por esto, menos esto por esto, me da 0. Menos J. Esto por esto, menos esto por esto, me da 0. Bien. Más K. Esto por esto, 0. Menos esto por esto. Tengo que hacer ese cálculo. Parece que me equivoqué en ese cálculo. Va a ser 0.785 por 0.45 por seno de 76 igual 0.34 de ahí. Ahí me dio 0.34 también. Sí, me había equivocado en el cálculo aquí. 0,34. Entonces, el vector torque te da la componente, te da el signo y la componente del torque. En cambio, fuerza por distancia solo te da el valor, 0.34. ¿Ya? Solo te da el valor. Esa es la diferencia. ¿Ya? Voy a abrirle a los perros. Entonces, si te fijas, fuerza por distancia nos va a dar un número, un escalar. ¿Ya? En cambio, al hacer el vector torque ya nos da en qué sentido está el giro. Acuérdate que nosotros hacíamos así, hacíamos así, y el giro. Si yo hago la fuerza está hacia acá, la fuerza está hacia acá y el movimiento está hacia allá, me da un vector hacia allá. ¿Ya? Eso es. Nos da un sentido. Esa es la diferencia. Si nos piden calcule el vector torque, ahí vamos a tener que hacer la matriz. Si nos dicen calcule el torque, no, fuerza por distancia. Eso es. Tengo un brazo
estoy aplicando en el hombro una fuerza de 190 newton, tengo una distancia entre ese huesito y el codo, 0,34 metros, que equivalen a 34 centímetros, y aquí en las articulaciones de los huesitos que hay tengo 0,054 metros. Entonces, me preguntan el torque que estoy ejerciendo con esta fuerza en el hombro, ¿ya? Entonces, suma de los torques en el punto O, lo voy a llamar O ese punto, es igual a 0, es igual 190 por la distancia, la fuerza perpendicular a la distancia, 190 por la distancia que son 0,34 metros. Ahí tengo eso. Menos el momento M. Tengo una fuerza M contraria a esta fuerza. ¿Ya? Tengo una M. Tengo una M aquí. Ah, ya. Me dicen que este músculo trata de equilibrar esta fuerza que está en el hombro hacia atrás, llamada M, esta fuerza. ¿Ya? Trata de contrariar, de equilibrar esta 190 newton, esta fuerza que hace el músculo por el torque que tenemos en el codo. Entonces me quedaría 190, me quedaría N por esta distancia, porque el M está ahí y justo esta distancia son 0,054. Entonces tenemos que ver cuál es positiva y cuál es negativa. ¿Ya? Si yo muevo hacia allá, lo habíamos llamado negativo. ¿Positivo? ¿Positivo? Si lo movía así, ¿cómo lo habíamos llamado anteriormente? Si va a la izquierda es negativo y si va a la derecha es positivo. Ya. Entonces, esta fuerza hace así. Este es el punto de apoyo. Entonces, esta fuerza lo trata de mover para allá. Va a ser así. Así. Menos 190. Y esta fuerza va a ser todo lo contrario. Más esto. Entonces, ahí voy a encontrar la fuerza N que está contrarrestando esto. ¿Ya? Entonces, el N va a ser menos 190 por 0,34 dividido, porque esto va a estar acá, dividido, esto pasa para acá, positivo, ¿ya? Va a quedar positivo. Y esto va a quedar a este lado, pero esto pasa dividiendo, me va a quedar 0,054 y lo saco. El resultado es 1000 y tanto. A ver. 190 por 0,34 igual dividido por 0,054 igual. Me quedó 1196. 196,29 newton. Eso es el esfuerzo que está haciendo toda la musculatura del brazo ahí. Eso es torque. Vamos a tomar un hombre que está en el suelo, tiene sus pies, el taco, y aquí está haciendo flexiones, la cabeza, los brazos y sus manitos, ¿ya? Está haciendo flexiones. Ahí tengo un hombre haciendo flexión. Dice que el peso del cuerpo está por ahí más o menos en el ombligo, hacia abajo, con un peso de 584 newtons. Ahí está. Dice que hay una distancia entre la punta del pie hasta el centro de masa o centro de gravedad del cuerpo, que es el ombligo,
0,840 metros. Y ahí está ahí. Dice que entre el ombligo y la manito hay una distancia de 0,410 metros. Y ahí está ahí. ¿Ya? Entonces, este es el centro de gravedad o el centro de masa. Centro de gravedad es donde está concentrada toda la masa y actúa la aceleración de gravedad. Entonces, haga el torque, la pregunta, haga la suma de los torques en los pies. Y hay que completar. Aquí hay que hacer el torque, en ese punto. ¿Ya? Entonces, hay que hacerlo. ¿Ya? El peso en las manos no lo tenemos, eso tenemos que hacerlo. ¿Ya? Porque aquí tenemos un peso, una distancia, y aquí hay una reacción en las manos, ¿te fijas? No tenemos el peso. Entonces, eso déjalo como WM, con W de las manos. Adelante, chicos. Entonces hagamos la sumatoria. Es fuerza por distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. Entonces, si tengo que hacer el torque aquí, tengo este peso, 584. Por la distancia, y la distancia es 0,840. El peso va hacia abajo, ¿te fijas? Y aquí iría también hacia abajo o hacia arriba. Habría una reacción aquí, hacia arriba, menos el peso de las manos, voy a ponerle, por la distancia, 0,410. Porque este estaría así. O este le pongo menos y a este le pongo más. Po. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que como está el peso aquí y este el punto, va así. Y así era negativo. Y así era positivo. Entonces me queda eso. Entonces tendría que calcular ahora. 584 por 0.840 igual. Me da 490. 490 me dio a mí. Sí, 490. ¿Punto 56? Sí. Entonces me queda 0 igual a menos 490,56. Más W de las manos, que es la reacción que está haciendo el caballero, por 0,410. Entonces ahora, esa reacción que hacen las manos va a ser, esto pasa para acá positivo, dividido por eso. Dividido por 0.410. Y eso me da 1196,48 newton. Newton nomás. Newton. Porque esto es distancia, metro. Entonces se divide por metro. Ya, nada más que la fuerza que estaría en la reacción sería... ¿Pero por qué me dio mi otro aquí? 490. Sí. Me dio otro valor. 0,840. A ver. Ah, me equivoqué. Pues. Mira, fuerza por distancia. Está bien. Más peso de las manos por toda esta distancia. Pues. Entonces, con respecto a este punto, entonces tengo que sumarle ahí 0,410 más 0,840. Toda la distancia, porque estoy haciendo el torque aquí. ¿Te fijas? Ah, nos faltó la distancia total. Claro, nos faltó este pedazo. Toda esta distancia. Estoy haciendo el torque con respecto a este punto. Entonces 0,410 más 0,840.
0.410 más 0.840 me da Da 1.25. 1,25. Ya, ahí sí, pues. Este peso por esta distancia y este peso por toda esta distancia. Entonces ahí me va a dar 490, porque pasa para acá esto positivo, 490.56 dividido por 1.25. Y eso Ahí da, da 392. ahí sí, 44,8 Sí. newton. Ahí sí llegamos al resultado. Sí, ese es el resultado. ¿No? Ya. Sí. Aquí me equivoqué también. Es toda la distancia. Aquí me he equivocado yo. Toda esta distancia. Eso es todo. Les dejé una guía en el Moodle. Ya.